¿Te perdiste la primera edición del Concurso Nacional de Podcast Escolares organizado por Radio Televisión Española? Pues hoy estás de enhorabuena. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario donde de lunes a viernes traigo eventos, herramientas, curiosidades, recomendaciones y noticias relacionadas con el podcasting, con los podcasts y con el metapodcasting en general. Noticias como la de hoy, ya que el pasado 20 de diciembre Radio Televisión Española anunció el lanzamiento de la segunda edición de su concurso nacional de podcast escolares. Tras el éxito de la primera edición, Radio Nacional de España ha vuelto a colaborar con Elocuence para presentar el segundo concurso nacional de podcast escolares, dirigido a todos los colegios e institutos de nuestro país, de España. La radio pública renueva su compromiso con este proyecto que fomenta la creatividad, el aprendizaje, la diversión y el trabajo en equipo, que no es poco, ojo. Como novedad, este año se suma una nueva categoría para jóvenes de entre 14 y 16 años y además se ha invitado a las distintas consejerías de educación para que voten por los podcasts favoritos de sus respectivas comunidades o áreas. Las bases para este concurso se publicaron el pasado 24 de enero y la inscripción se abrió el 1 de febrero y finalizará el próximo 30 de abril. Los ganadores se darán a conocer al final del curso actual, o sea, el del 21-22, 2021-2022, y se otorgará un premio por cada categoría que consiste en una visita a los institutos o colegios del equipo de Radio Televisión Española a los colegios e institutos ganadores de cada categoría para la grabación o emisión de un programa de radio a nivel nacional en cada uno de estos centros. Un año de acceso a la plataforma gratuita eloquence.com y un lote de productos de Radio Televisión Española. Los interesados en participar este año deben presentar un podcast elaborado por alumnos y profesores de no más de 5 minutos de duración y de temática y formato libre, pudiendo ser un informativo, una entrevista, una ficción sonora, adaptaciones a formato podcast, en fin. Tenéis muchos ejemplos en la edición anterior de este premio y si no, pues en cualquiera de mis lunes podcasteros, que ahí, hombre, no son podcasts de 5 minutos todos ellos, pero os pueden servir de inspiración. Para ello, pues solamente hay que escribir un guión original utilizando de forma manual los recursos del lenguaje de la radio, pues ya sean los efectos especiales, las músicas, etcétera, etcétera, y grabarlo con la mayor calidad de audio posible. La aceptación de las bases se hará enviando un email a concursopodcastescolar@rtve.es y registrándose previamente, y esto es imprescindible, en la plataforma Eloquence, escrito con Z al final, .es. En el momento del registro, Eloquence habilitará al centro escolar un espacio dentro del canal del concurso para que se suba allí el podcast, que será visible en menos de 24 horas. De todas formas, en las notas del episodio de hoy os voy a dejar un enlace a las bases del concurso que precisamente están en la web de Eloquence, donde también deben inscribirse los interesados. Por otro lado, también os voy a dejar un enlace con la presentación de esta segunda edición del concurso nacional de podcast organizado por Radio Televisión Española, que realizaron precisamente allí, en la Radio Televisión Española, y bueno, lo podéis disfrutar en formato audio y en formato vídeo también. Por cierto, algo que seguro le vendrá muy pero que muy bien a todos los participantes de este segundo concurso nacional de podcast escolares de Radio Nacionales de España, que serán los consejos de Borja Abad que nos ofrece para aprender a utilizar correctamente nuestra voz en nuestros podcasts. Si entráis en oyesvoces.com/otro lado podéis disfrutar de 5 consejos que no hacer en vuestros podcasts. Ojo, estos consejos seguro que os sirven de ayuda para darle una vuelta de tuerca más a vuestro podcast y crecer de esta manera como podcaster, sabiendo algo que no debéis hacer, que tenéis que evitar hacer en cada grabación. De todas formas, para ponerlo un poquito más fácil, os voy a dejar también un enlace en las notas del episodio junto a las bases del concurso y junto a la presentación del concurso para que no se os escape nada de nada y podéis disfrutar completamente gratis de estos 5 tips o 5 consejos.
Si os ha gustado este episodio o la información de hoy os ha parecido útil, me gustaría pediros que por favor compartáis este episodio a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos relacionados con el ámbito escolar para que se enteren de este concurso y puedan participar tanto colegios como institutos. Por favor, hay que motivar la participación para que llenemos las aulas de toda España de posibles oyentes de podcast o mejor aún, de futuros podcasters. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.